Sin más tardanza, quiero que abran sus Biblias conmigo. En el libro de Romanos, capítulo 12, y el plan, Dios mediante, es cubrir del versículo 6 al 8. Vamos a estar hablando de los dones de la iglesia, algo fundamental, necesariamente importante para poder continuar creciendo como el Señor quiere que crezcamos. Así es que sin más tardanza le voy a pedir por favor que se ponga de pie conmigo. Vamos a leer Romanos 12, versículos 6 al 8. Y dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el 6: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, o el que exhorta, en exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que nos permites nuevamente reunirnos, Señor, y cantar alabanzas a tu nombre. Nos permite, Señor, poder venir a escuchar de tu palabra. Señor, queremos saber, queremos conocer, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros, Señor, y queremos continuar entendiendo lo que es la anchura, la altitud de tu amor. Te damos gracias, Señor, que podemos venir, Señor, y rendir todo lo que somos para poder escuchar tu voz, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Glorifícate, Señor, en tu pueblo en esta tarde y habla, Señor, conforme tu voluntad y propósito, la cual, Señor, tú te has puesto desde la fundación del mundo, Señor. Gracias, Señor, continúa instruyéndonos en tus caminos y únicamente, Señor, en tus caminos. Gracias, mi Padre, por esta tarde y este gran privilegio que tenemos en este lado del velo, de poder escuchar la voz de Dios. Espíritu Santo, haz en nosotros tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Continuamos con nuestro estudio de conocimiento a acción, parte 2 de conocimiento a acción. Ya hemos cubierto o establecido, la semana pasada hablamos un poquito de esto, que Dios nos ha dado a cada uno un regalo o regalos en plural, y debe de ser ejercitado para la edificación de la iglesia conforme a la medida que Dios ha repartido, conforme nos dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Y Pablo en el versículo 4 y 5 hace una comparación, comparando la iglesia como un cuerpo con muchos miembros. Estaba yo viendo un poquito en la mañana de un escritor que habla de cómo funciona el cuerpo y sus células. Y increíblemente, cuando los científicos empiezan a estudiar cómo funciona el cuerpo, descubren que es algo increíble y difícil aún de explicar, pero enseña que hay un diseñador de cada uno de nosotros conforme el ADN. Estaba viendo cómo estaban hablando, estaba leyendo un libro, están hablando de las células, está hablando el hermano, el título del libro no recuerdo, pero estaba hablando de las células del cuerpo, cómo funcionan. Y estamos hablando de esto porque Pablo describe o pone como ejemplo la iglesia a un cuerpo físico, cómo funciona nuestra relación con el Señor y cómo tenemos diferentes acciones como miembros. Y increíblemente, no voy a describirle en su totalidad como lo describe el escritor, este libro hablando de las células del cuerpo, de cómo cada una funciona de una manera especial. Increíblemente podemos ver la mano de Dios aún en las cosas más pequeñas, y como teniendo en mente cómo funcionan los miembros en el cuerpo, las acciones que tiene cada uno. Tenemos esos miembros exteriores, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, pero hay miembros interiores
que para la gloria de Dios cada uno ocupa y hace su función como Dios lo puso. Imagínense qué pasaría si el corazón dijera, ya no quiero ser corazón, mejor voy a hacer una mano. Se acabaría la fiesta. De igual manera, si la mano, es más, Pablo lo describe, que si un ojo dejara de ser un ojo, dice Efesios, dice entonces, ¿dónde estaría? No podría ver el cuerpo. Si la nariz quisiera ser un ojo, y empieza a hacer una comparación que cruza una parte con otro cuerpo, o una parte con otra parte. Le damos gracias a Dios por la función de nuestro cuerpo. Pero eso habla a grandes volúmenes a la función que tenemos nosotros en el cuerpo de Cristo. Hay una función específicamente, un ADN que ha sido dado a cada uno de nosotros para el crecimiento de la iglesia. Estamos hablando de los dones porque Pablo va a describir 7 dones o 7 regalos en estos versículos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para ejercitar, no para nosotros, pero para ejercitarlo buscando el beneficio del crecimiento de la iglesia. La semana pasada hablamos un poquito de esto, de cómo los dones de Dios son para el crecimiento de la iglesia y no la exaltación del hombre. Pablo ya describe eso cuando empieza, antes de poder meterse a los dones, empieza a hablar en el versículo 3 diciendo que no nos creamos más de lo que somos, que hagamos un examen personal. ¿Por qué hace eso? Bueno, ya cubrimos hace unas semanas el problema que pasa con eso. El hombre todo lo echa a perder. Todo lo echa a perder. Aún las cosas buenas de Dios que deberían de ser edificación para la iglesia, el hombre lo arruina todo. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que desea gloria, desea exaltación de sí misma. Ya cubrimos eso, pero increíblemente, viendo cómo funciona el cuerpo en nosotros, es algo increíble de verdad. No sé si nunca se ha tomado el tiempo de verlo, pero puede ver al Señor y su mano en cada célula de nuestro cuerpo. Si son blancas, rojas, flacas, gordas. Y este hombre, hermano, describía exactamente su función. Nunca se ha fijado usted cuando se corta un dedo, una mano, lo que sea, un pie, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en la superficie podemos ver como todas las células están corriendo para poder pluguear o tapar esa cortada. En lo interior, hermanos, trabajan de una manera increíblemente de descubrirlo, porque su meta es correr y poder auxiliar y poder tapar la cortada que hay en nuestro cuerpo. Pablo va a hablar de estos dones que son esenciales en nuestra iglesia y que puede ser que usted forme parte o que sea una, bueno, no puede ser, déjeme corregirme, es usted una célula que forma parte de esa sanidad, de esa perfección, de esa obra que Dios está haciendo a la iglesia. Pero ¿qué tal si usted no ha tomado su lugar? ¿Qué tal si no está ejercitando? ¿Qué tal si no está haciendo la célula que Dios le ha llamado a hacer en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? ¿Qué tal? ¿Y cómo deben ejercitarse estas cosas? Conforme nos movemos en este capítulo, se va a poner de bien no de bien en peor, pero se va a poner de bien a más difícil y aún más difícil todavía. Le damos gracias a Dios que Él nos va alimentando conforme vamos creciendo en el conocimiento de la palabra, porque si no, tuviéramos un gran problema. Y le digo esto, porque después de esto, después de hablar de los dones, de estos únicamente 7 dones, hay más todavía. Pero después de hablar de esto, va a hablar de la conducta que debe haber entre nosotros como iglesia. Dice, nos va a enseñar que tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Y por qué hace eso? Porque después se mueve a decirnos que tenemos que amar a nuestros enemigos. Por eso le damos gracias a Dios que no se brinca nada más y dice, hey, tienen que amar a sus enemigos. Primero que nada nos dice cómo debemos practicar ese amor que debe haber en la iglesia. Gracias a Dios por ello. Llegaremos a eso en las próximas semanas, Dios mediante. El caso es que ya establecimos otra vez que Dios nos ha dado a cada uno un regalo o regalos plural y debe ser ejercitado para la edificación de la iglesia conforme a la medida de fe que Dios nos ha repartido.
Y otra vez Pablo en el capítulo 4 y 5 hace la comparación de la iglesia como un cuerpo con muchos miembros. La idea es básica, es que cada creyente es una parte vital del cuerpo de Cristo y que cada uno tiene una función espiritual que ejercer para ministrarnos y perfeccionarnos los unos a los otros. Simple y sencillamente lo necesito. Simple y sencillamente nos necesitamos los unos a los otros. Es muy importante, porque es como viene el crecimiento. Hay unas iglesias que no están, ¿cuál es la palabra que puedo usar? Sanas. Y la razón por la cual no están sanas es porque hay muchos miembros del cuerpo que la pasan brincándose de un lugar a otro. Eso es mortal para su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque nunca va a desarrollar el don que Dios ha puesto en su vida y en la mía hasta que no estemos en el lugar donde Dios nos ha llamado. Y digo que es mortal porque hay muchas células. Usted conoce las células de gordura. Ellas nomás están ahí sentadas y quieren estar, nos quitan toda la energía. Esas son fatales para la iglesia. ¿Por qué? Porque están, nomás tomando y tomando y tomando y nunca en sí desempeña nada. Hay células de diferentes, no vamos a hablar de todas ellas, pero hay ciertas cosas que nos afectan como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, porque no estamos ejercitando lo que Dios nos ha llamado a ejercitar y únicamente estamos tomando y no llegamos a ningún lado, y eso puede traer debilidad a la iglesia si no hay práctica en su vida y en la mía. Dios nos ha puesto, como hablamos también ya, hay un ADN que es específico para usted y para mí. No se compara a nada ni a nadie. Específicamente, es de igual manera el don que Dios ha puesto en nosotros para poder buscar el crecimiento o para poder, como repito, ministrarnos y perfeccionarnos los unos a los otros. Pablo, para llevar esto a cabo, aclara y da diferentes requisitos necesarios para este crecimiento. Primero, otra vez repito, el versículo 3 dice, habla de llevar una evaluación honesta. Y luego habla de una cooperación de fe, versículo 4 al 8. Y luego una participación amorosa, del versículo 9 al 16. Donde dice que debemos amarnos porque el amor es el sistema circulatorio del cuerpo espiritual y habita el cuerpo de Cristo a funcionar en una armonía sana. Me encanta lo que dice John MacArthur de esto. Dice el pastor John MacArthur, cito, dice, un regalo o habilidad espiritual no tiene valor si no es ejercitado. Es como un violín raro en una vitrina que no es tocado. Dice, pero en las manos de un músico dotado, ese violín puede hacer grande música para inspirar y bendecir a muchos. Cierro la cita. Eso es exactamente lo que pasa en la vida de los cristianos que no estamos desarrollando el don que Dios nos ha dado. Y déjeme decirle cómo sabemos que es nuestro don. Ese regalo que Dios nos ha dado viene de una manera fácil. No tenemos que batallar mucho. Ya está puesto en nosotros por el Espíritu Santo para poder desempeñarlo. Y déjeme decirle que no es muy difícil. Si usted está batallando en desempeñar el don que Dios le ha dado, entonces es posible que no sea el don que Dios le ha dado. Necesitamos buscar cuál es para que usted pueda desempeñarlo en su totalidad. Pero todos aquí tenemos un don y es importante y crucial poder ejercitarlo. Dice John MacArthur que un regalo o habilidad espiritual no tiene valor si no es ejercitado. Es aún más trágico cuando los cristianos dejan sus regalos guardados, aún sabiendo cuál es nuestro regalo. You know what, it's great. Lo voy a poner ahí en la shelf, ahí en el closet, ahí está bueno.
Yo veré cuando sea el tiempo que lo desempeñe. Es un peligro grandísimo. ¿Por qué? Porque está usted y yo deteniendo el crecimiento de la iglesia de una manera sana. Nos hacen falta tantos dones ejercitados en iglesia, y es trágico cuando un cristiano deja sus regalos guardados y no lo usan para vivir o para servir al Señor, quien los dio con un propósito. La palabra clave es propósito. Hay un propósito. Es la razón por la cual nos reunimos como iglesia. El propósito es crecer en el Señor, en armonía. Yo necesito lo que usted tiene, cualquiera que sea su don. Yo lo necesito, usted lo necesita. Nos necesitamos los unos a los otros. Y aquí en este preciso momento y en este lugar suceden cosas que no suceden por el 85 Screen TV, por la televisión grandota o las pantallas. Siempre que nos reunimos en el nombre del Señor, buscando la edificación de su iglesia, hermanos, hermanas, cosas pasan en nuestra vida cambia, nuestra manera de pensar cambia. Bueno, ¿y todo por qué es eso? Porque usted y yo estamos ejercitando el llamado que Dios ha puesto en nosotros. Otra vez, si lo puede relacionar o comparar con una parte de su cuerpo. Le dije la semana pasada, ¿qué pasa si de repente usted pierde una pierna? Y para aquellos que han perdido miembros de su cuerpo lo entienden. Están incompletos. Algo les falta. No podemos pararnos bien. No podemos, bueno. Yo cuando estaba chico, no sé si mi papá se recuerda, Ciudad Juárez, en el año 1972. Y yo no me acuerdo, mi mamá me dijo, así es que no diga, oh, qué memoria tiene el pastor, nada, no está buena. El caso es que en ese tiempo, mi mamá me cuenta que llegó al troque de basura y tenía que salir corriendo con el bote de la basura a tirarlo. En eso iba yo corriendo, pero iba corriendo hacia atrás. Me trompecé, yo no sé cómo, dice, me caí y me corté la lengua por mitad. Me quedó nada más colgado un pedazo se cortaron todas las venas, todos los nervios, y nomás quedó un pedazo colgado. Dice mamá que me llevó al doctor, me cosió la lengua, le dije, señora, lo siento mucho, su hijo nunca va a poder hablar. Porque es muy difícil que se conecten todos los vasos, todos los nervios, todas las venas en el miembro, muy difícil para hacer sonidos. Oye, ahora no hay quien me calle. Todo para decirle que Dios tiene un plan y propósito para nuestra vida. Si este no haya sido mi don, a lo mejor yo estuviera haciendo algo más. I don't know, maybe no necesito abrir tanto la boca. Si el Señor me ha llamado a servir de una manera física en la iglesia, pero el Señor le plació esto, así es que Él se encargó de poner todo en orden. De igual manera le pasa a usted en su vida. Y tiene que venir como algo natural, algo fácil de hacer y agradable, porque hay una satisfacción en la iglesia, en usted y en mí, cuando desempeñamos el don que Dios nos está llamando. Nos sentimos completos. Si no, nos sentimos incompletos e incómodos. Dios ha puesto ese llamado, ese don tan especial en cada uno de nosotros, que es trágico cuando los cristianos lo dejan guardado y no lo usan para servir al Señor. Creo que nos hacen sentir fuera de lugar, o se han de sentir, más bien dicho, fuera del lugar. Más aparte, con el tiempo creo que ese don se duerme y finalmente se pierde, porque el propósito de recibirlo es para la edificación de la iglesia, y Dios levantará a alguien más a ejercitarlo. Ustedes conocen o quizás han sufrido eso en sí mismos. Quizás hay un don ahora que el Señor le está revelando que usted ha tenido. ¿Y qué es lo que hizo? Lo puso en la repisa, allá en el shelf, allá en el, la vitrina. Hermanos, los dones que Dios nos da, si regresamos a la palabra, dice Pablo que son para la edificación de la iglesia. Dios se preocupa por el crecimiento de la iglesia. Y nosotros no tenemos, ni siquiera deberíamos de tomar ese lugar que no nos pertenece, agarrar ese don y guardar en la repisa, porque estamos deteniendo el plan de Dios que se desenvuelve en una iglesia sana. Con el tiempo, le digo, a ese don se muere, se acaba, se duerme,
Y Dios levanta a alguien más para hacer, porque su propósito es el crecimiento de la iglesia. Efesios 4, 11 al 16, palabra de Dios para todos, dice de esta manera: Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas noticias de salvación, y a otros el de ser pastores y maestros. Él dio estos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Note, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca de los hijos de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes, todos ustedes del cuerpo, están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por amor. Puede escuchar. Yo me recuerdo como aquellos dos discípulos de Jesús en el camino a Maús, cuando viene Jesús, se presenta y habla de todos los acontecimientos que han estado pasando. Y después de leer esto, digo yo, que no algo quemaba en mi corazón. Espero que usted pueda sentir lo mismo. Mi propósito siempre que nos juntamos, nos reunimos a abrir la palabra de Dios, es animarlo a que continúe viviendo la vida que Dios le agrada. Es muy importante buscar la santidad. ¿Y sabe qué? Usted solo no le va a ser posible, le va a ser imposible. Pero al venir a reunirnos entre hermanos y practicar los dones del Espíritu Santo, hermanos, somos edificados, es lo que me dice la palabra de Dios. Porque nuestro propósito es ser más como Cristo. Algo especial pasa cuando nos reunimos como iglesia. Aparte que Jesús dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí estaré. Hermanos, si nos quedamos en la casa, mire, todos aquí, si podemos levantar la mano, no lo haga. Todos estamos pasando por una cosa o por otra en nuestra vida. Everybody. Todos tenemos algo que hablar en esta tarde. Si no es mi hijo, si no es mi hija, si no es los dolores, si no son las enfermedades, todas las cosas que pasan afuera en el mundo, que nos pasan a nosotros. Tenemos que ser realistas. Porque el hecho de que sea cristiano no quiere decir que no sufre. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Somos ciudadanos del cielo, pero aún pasamos por las cosas terrenales. Los cristianos también mueren. Los cristianos también se enferman. Los cristianos también a veces, dice Pablo, se desesperan de la vida. Dice, I despair even of life. Queriendo decir que hay veces que no quiero seguir viviendo por las cosas que hay en esta vida. ¿Qué sucede aquí en la iglesia? Cuando usted se esfuerza a venir y a escuchar la palabra, y digo que se esfuerza porque yo creo que todos nos esforzamos. Yo pienso que de 365 días del año, yo creo que 364 de ellos no quiero venir a la iglesia. Eso me pasa a mí. No creo que usted esté en diferente lugar que yo. Estamos iguales. Tenemos que esforzarnos. Porque a la carne le gustan más las cosas de la carne. El solecito calentito, la playa, la arena, la comida. I don't know. Tanta otra cosa, celebraciones y todas las cosas que hay afuera. La carne le gusta más eso. Si no, pregúntese a usted mismo. ¿Cómo estaban las cobijas hoy en la mañana? Esa agüita, esa lluviecita. Y parece que tiene una musiquita que, pues no habrá quien enseñe por mí ahora, decía yo en la mañana. Es la carne, hermanos. Pero algo especial pasa cuando nos forzamos y nos reunimos como iglesia. ¿Cuál es la primera cosa? El Señor se hace presente. ¿Y qué pasa?
Hermano, hay una fuerza sobrenatural que pasa en nuestra vida cuando escuchamos la palabra de Dios, no palabra de hombre, porque yo lo podía animar hasta que me ponga rojo y de nada sirve. Pero si es la palabra de Dios, usted va a poder regresar a la casa con una actitud diferente. ¿Cuál será esa actitud? I don't know, pero le aseguro que esa actitud se conecta a la palabra de Dios y al plan de Dios. No más estrés, porque entendemos tanta cosa. Todas las cosas le pertenecen al Señor. Romanos 8:28, todo obra para bien de aquellos que aman a Dios, son llamados conforme a su propósito. Y cualquier escritura, conforme a la palabra de Dios que Dios le hable, le dará aliento a su vida y su vida será totalmente diferente. Y todo eso sucede por los dones que se practican aquí en la iglesia. Versículo 6 dice de esta manera: de manera, dice Pablo, de manera teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Da comienzo Pablo primero con una exhortación, que es lo único que está diciendo: hey, no le hace, whatever gift, cualquier regalo que Dios le ha dado. La exhortación de Pablo es: úsese, úselo, no lo ponga en la repisa, úselo. Porque si lo usamos, ya le di nada más una probadita de las cosas que cambian en nuestra vida. Dice: úsese, es la exhortación. Primeramente notamos que los dones que son mencionados aquí son dones de proclamación y de servir. Comenzando con el don de profecía. No que el don de profecía sea más importante, pero únicamente es el primero. No hay nada, si usted tiene el don de profecía como mucha gente, toma un lugar especial. No somos nada especial. Acuérdese que somos un cuerpo y todos funcionamos de una misma manera, con diferente llamado, pero todo para la edificación del cuerpo, que es la iglesia. Comienza con el don de profecía. A mí muchos hermanos, a transcurso de mi vida cristiana, a mi esposa y a mí, nos han profetizado. Y hasta ahora muchas cosas han sucedido. Como hace, voy a regresarme 1990, en la calle Hermosa. Tuvimos una reunión con un pastor y viene el pastor, un amigo de la escuela de muchos años, y me dice: el Señor los va a usar de gran manera. Y dije: ok, great. No pasó nada por muchos años. Estoy hablando de 30 años. Yo creo que ya cuando empezamos a hablar de años de entre medio, ya nos ponemos edad nosotros mismos, pero ya hace muchos años. Y nos profetizó que el Señor nos iba a usar de gran manera. Estaba yo pensando en esto mientras veía el don de profecía. Y ciertamente el Señor se tardó como 30 años, pero nos usó de una manera que nosotros en nuestra mente ni siquiera nos pasaba. ¿Por qué? Porque mi esposa estaba estudiando con los testigos de Jehová y yo estaba perdido en el mundo. Dije: este hermano, como que y cucu, algo le está fallando ahí. El caso es que nos profetizó. Y digo que nos profetizó porque se cumplió, se llevó a cabo. También hay cosas que nos han profetizado que no han sucedido. Creo que es importante notar algo necesario. Si algo no pasa como me lo profetizaron, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, porque esto es importante. Si algo no sucede, más bien dicho, como no lo profetizaron, no es Dios quien se equivocó, sino el hombre. Esto es importante entender, porque la profecía no viene de hombre. La profecía tiene que venir de Dios conforme su palabra. La mejor manera de discernir lo que alguien le dice como profético tiene que alinearse a su palabra. Es muy importante, y quiero decir antes de movernos adelante, no todos tenemos el don de profecía, porque si no sería un desorden. Afuera se enseña, en otros lugares que se juntan y vamos a tener un servicio de profético. Todos nos profetizamos uno al otro, sería un desorden llevar a hacer eso. No todos tenemos el don de profecía.
El don de profecía aún se ejercita en la iglesia. No se ha terminado con los apóstoles. Aunque ahora hay muchas, o más bien, aunque ahora muy pocas veces es para predecir el futuro, y digo pocas veces, porque aún sucede, pero es más ejercitado para proclamar la palabra de Dios. O en sí no todos tenemos el don de profecía, pero todos profetizamos. Podemos entender eso todos, ¿verdad? Porque todo se alinea a la palabra de Dios. Todos profetizamos, aunque no todos tenemos el don de profecía. Y ahorita nos metemos un poquito más a fondo de lo que estoy hablando. Ejemplo. El Señor me dio una escritura para ti, hermana o hermano. O el Señor puso en mi corazón decirte cuánto te ama. Y etcétera, etcétera, etcétera. Nota como lo que estoy diciendo se alinea a la palabra de Dios. El don de profecía es algo específicamente para esta persona, porque donde ella se encuentra o él se encuentra sentado, Dios le está hablando a su corazón conforme su palabra, diciéndole: mi hija o mi hijo, ve dile a, I don't know, ve dile a Saturnino. Espero que no haya nadie que se llame Saturnino, sino a lo mejor es para usted. Dile cuánto lo amo. Y le da una escritura. Ese don de profecía es algo que no pueden detenerse, sino ejercitarlo para aquella persona que Dios le ha puesto en su corazón. Mire, aunque la palabra de Dios ya está terminada, está escrita, Dios aún habla a su iglesia conforme su palabra. Si usted tiene este don, no tenga miedo ejercitarlo. Si usted es el recipiente, espere y compare el mensaje con la palabra de Dios. Y como ya mencioné, si no se lleva a cabo, no es Dios quien se equivocó, es el hombre que se equivoca. Es importante entender eso. Acuérdese también que yo entiendo que si usted tiene el don de profecía, todo va a ser conforme a la palabra de Dios. Si usted tiene este don, por favor no tenga miedo de ejercitarlo. Y hay una orden también para hacerlo. No podemos hacerlo en cualquier momento, porque si no también es un desorden en la iglesia. Dios ha establecido una orden que tenemos que seguir, porque Dios es un Dios de orden. Vienen los tiempos donde vamos a regresar a tener nuestros servicios de alabanza media semana. Venga y ejercite lo que Dios le ha dado. Necesitamos escucharlo, necesitamos el aliento. Este don, aunque de profecía, aunque ha revolucionado los tiempos apostólicos, porque aún la palabra de Dios no había sido escrita en su totalidad, no era este don limitado, escúcheme bien, a revelación, pero a proclamación de la verdad de Dios revelada por su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Sounds great. Pero ¿qué quiere decir? Que este don no es limitado a la revelación, pero a la proclamación de la verdad de Dios revelada por su palabra. Quiere decir que la profecía que se ejercita en la iglesia es la proclamación de la palabra de Dios. Al compartir una escritura con el Señor, les pone en su corazón para otro hermano, ya les dije, o ya escrito en su palabra. No necesariamente predestinar el futuro. No es predicción, pero una proclamación de su palabra. Puede ser, otra vez repito, el Señor te ama. Él tiene un plan perfecto para ti. Puedo darte una escritura, Jeremías 29:11. Y note cómo esa persona va a ser alientada, porque el Señor ha puesto en ustedes, quien tenga el don de profecía, en su corazón, ir a hablarle a esa persona. Porque si no le habla, entonces usted se va a sentir incómoda. No sé si nunca le ha pasado. En cierta ocasión estaba yo en un retiro en Redwood Christian Camp, allá para el norte, Sacramento. Estaba al lado de un hermano, se llama Ricky, no está con nosotros aquí. Y estaba, pero lo veía yo bien incómodo. Estábamos en el tiempo de la alabanza y estaba bien incómodo. Y terminamos de la alabanza y empezaron a orar entre medio de la alabanza. Y después de un rato se levanta un hermano y se dirige con otro hermano y dice: el Señor puso en mi corazón decirte esto, que Él te entiende por lo que estás pasando, y le da una escritura que respalda lo que está profetizando. Después de que teníamos servicio, levanta mi amigo Ricky y me dice: Tony, dice, me sentí tan mal,
Digo, ¿qué pasó, Ricky? Dice, es que ese mismo mensaje me dio el Señor a mí, pero yo tenía tanto miedo de levantarme y decírselo al hermano. Dice que después de que se levantó alguien más y dio el mensaje, me sentí bien mal. Esto sucede, hermanos, cuando no ejercitamos nuestro don que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero es importante entender otra vez que no es predicción del futuro, pero una proclamación de su palabra. Y puede ser que el Señor ponga en su corazón una escritura como esta. Me encanta lo que dice, y usualmente no les comparto esto con ustedes, pero en mis estudios me gusta mucho estudiar lo que dice el griego según el léxico. Dice de esta manera, dice profecía. La palabra griega traducida como profecía es ambos pasajes. Significa un hablar. La palabra se refiere a la proclamación que emana de la inspiración divina y declara los propósitos de Dios. Note, declara los propósitos de Dios, ya sea, no nomás hablando del futuro, dice, pero ya sea que sea reprendiendo o maltratando a los malvados, o consolando a los afligidos, o revelando cosas ocultas, o prediciendo eventos futuros. Profetizar es declarar la voluntad divina, interpretar los propósitos de Dios, o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios que está diseñada para influir en las personas. Wow, that was a mouthful, como decimos en inglés. Era una boca llena eso. Voy a repetir la última parte porque creo que es importante. Profetizar es declarar la voluntad divina, interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la voluntad de Dios que está diseñada para influir a las personas. El don de profecía no se ejercita por todos. Ya le he dicho esto, que puede haber un desorden, y lo hay mucha gente que va a estos servicios especiales, me sale pero asustada, porque la verdad, si no están ejercitando los dones del Espíritu de una manera errónea. Imagínense qué pasa. Yo me tocó experimentar esto. Hay pastores o líderes orando por las personas, están cayendo, están teniendo convulsiones, están tienen la holy laughter, la risa santa, tienen todas estas cosas. ¿Qué pasa? Sabemos todo cuál es el llamado de nosotros como iglesia, ¿verdad? Es ir y hacer discípulos. Mateo nos dice 28. ¿Qué pasa cuando una persona viene a la iglesia y está siendo mal ejercitados los dones del Espíritu? Hermanos, dice, oh, man, ¿qué les pasó a estos hermanos? Sale corriendo y no más regresa a la iglesia. ¿Por qué? Hemos perdido nuestra oportunidad y propósito por mal ejercitar los dones del Espíritu Santo. Mal representamos. La semana pasada le pedí disculpas por aquellos que hacen esto en las iglesias, que hacen un puño de desorden, que únicamente en lugar de traer madurez a la iglesia que tiene que venir de la palabra, únicamente andan buscando entretenimiento y la verdad que avergüenzan del evangelio. Lo hacen porque nos perdemos el propósito de atraer a aquel que no ha escuchado, que no conoce de Dios. Necesitamos hacer las cosas ordenadamente como Dios manda de su iglesia. Porque las cosas fuera de orden, le digo, el hombre todo lo echa a perder en cuanto lo toma las cosas santas de Dios. Pablo empieza declarando eso antes de hablar de los dones del Espíritu Santo. Es importante, dice, que nos midamos primeramente nosotros, que no pensemos más de lo que somos. Why? Porque el hombre se quiere exaltar por sí mismo, lo echamos todo a perder. Es importante que este don, como todos los demás que ya vamos a cubrir, sean usados de una manera que es conforme a la palabra. Y no pueden hacerlo todos, como hablar en lenguas. No todos tienen el don de lenguas. Y podemos pasar mucho tiempo en esto, familia. Pero déjeme decirle que mejor vamos a dejar que Pablo lo explique mejor. No está en pantalla, pero dice 1 Corintios 12, 17 al 20 para aquellos que están tomando notas. 1 Corintios 12, 17 al 20. Dice la Reina Valera, no está en pantalla. Dice, si todo el cuerpo fuese un ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese un oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en su cuerpo, como Él quiso.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. También me gusta lo que dice Primera de Pedro 4:11. Reina Valera dice de esta manera. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, note, estamos hablando de la profecía. Si alguno habla, hable conforme se sienta usted. Conforme el hermano. Y uno, I don't know, si el hermano le cae gordo, dígale que se va y no. Se vaya por donde se vino. ¿Qué dice? Discúlpeme, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Perdón. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios que glorificado. Y esa es la clave. Esa es la clave de nuestro servicio, porque si únicamente usted se va conociendo todo de Pastor Tony, yo no he hecho mi trabajo. Mi trabajo es apuntarle a Cristo, no a mí, no a usted mismo. Estamos funcionando todos de una manera perfecta como funciona un cuerpo, pero el final de todo, los domingos y cada vez que nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, no es hacerle cosquillas en el oído, no es entretenerlo, no. No, tiene que ser Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es su propósito. Somos creados para la buena voluntad de Dios. No somos nada aparte de Él, absolutamente nada. ¿Qué se dice? Que una persona cuando se muere y es quemada, dicen Google, y Google no miente, que aproximadamente pesa una persona 7 libras. En inglés somos, usando una palabra, dirt bags. Somos unas bolsas de tierra. Fuera del Señor no tenemos ningún significado. ¿Qué es lo que hace el mundo afuera de estas 4 paredes? ¿Qué hacíamos, más bien dicho? Pablo describe antes de estar nosotros reuniéndonos aquí en la iglesia, escuchando de Dios. Hermano, nuestra vida no tenía ninguna dirección. Nos movíamos conforme las cosas pasaban. Si íbamos al norte y algo nos pasaba, o alguien nos sacaba la lengua, o la mujer me divorciaba, o qué sé yo, nos volteábamos y luego nos íbamos al sur. Y si pasaba otra cosa allá, la misma cosa, nos volteábamos ahora al este y luego al oeste, y no hay ninguna meta ni dirección. Es la verdad. Y lo que hacemos es que tapamos nuestra vida con un poquito de religión, porque eso a todo le sirve. Eso calma la culpabilidad. Pero ¿sabe qué, hermanos? Era una vida sin ninguna dirección, ninguna meta. ¿Por qué? Porque Cristo no estaba en su vida, y toda nuestra vida era una pérdida de tiempo. Cuando los años robustos, dice la palabra de Dios, que son 80, ¿qué es lo que más nos promete que viviremos? Gracias a Dios por aquellos que viven más que eso, porque hay mucho que aprender de ellos. Pero los buenos años, y ya lo puedo ver yo en mis más de 50 años, los buenos años ya se me están pasando. Ya no me truena una cosa, me truena otra. Sucede, nuestra vida es tan cortita, familia, que necesitamos aprovecharla en el servicio del Señor. Y no sé cómo entiende usted esto cuando alguien le dice que hay que aprovechar la vida en el servicio del Señor. Eso quiere decir que usted tiene que tener una relación personal. No estoy hablando de que todo el tiempo esté sentado en la iglesia aquí, que es lo que necesitamos. Pero estoy hablando de que su vida personal, porque Dios lo ha mandado por todas partes del mundo. Usted va a partes donde yo no puedo ir. Yo voy a partes donde usted no puede ir. Pero todo esto encierra una relación, no religión. Escúcheme bien, si usted busca religión, está en un lugar equivocado. Dios no quiere religión, es más, Dios odia la religión. Lo podemos ver al transcurso de escribas fariseos. Eran personas que practicaban cosas exteriores, pero su corazón estaba lejos de ellos, de Jesús. Jesús lo dijo bien claro: con la boca me honras, dice, pero tu corazón está bien lejos de mí. Tenemos una gran necesidad del Espíritu Santo para poder ejercitar lo que Dios nos ha llamado a ejercitar en este mundo. Profecía: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. El poder que Dios da para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Corintios 14:13, la Reina Valera dice: pero el que profetiza
habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso no se detenga. Debemos hacerlo conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Y me encanta esa clave que dice ahí Pablo, hacémoslo con la medida de fe que Dios nos ha dado. Why? Déjeme decirle, en los antiguos tiempos, si alguien profetizaba y decía, así dice el Señor, y no sucedía, hermanos, se lo llevaban a las puertas de la ciudad y puro Fernando Valenzuela, lo pedreaban hasta que moría. Es muy delicado hablar y decir algo que el Señor no dice. Oh, man, yo nunca quiero hacer eso. Por eso me encanta de la manera que Dios nos ha permitido como iglesia poderle traer, no lo que dice Tony, forget it. Mis opiniones no sirven para nada. Las puede tomar y aventar a la basura. O tómelos como un grano de sal, dicen. No sirven, pero el poder de dar la palabra, ya no me hago yo responsable por lo que doy, pero hago responsable a quien nos ha dado la palabra. Él se hace responsable, dos cosas diferentes. Por eso es tan importante buscar un lugar donde le enseñen la palabra, si no se va a sentir bien a gusto cuando vaya. Va a salir, bien animado, estaba re bueno el servicio, pero no va a haber crecimiento espiritual en su vida. Eso únicamente lo trae la palabra. Únicamente, nada más, yo no lo puedo dar ningún hombre tampoco. Eso me encanta, como dice Pablo, que se haga conforme la medida de fe. Eso quiero decir que si usted no está seguro, mejor calladito se ve más bonito. Pero si está seguro que es el Señor quien le está dando y que, no lo deje en paz, ármese de valentía, vaya con esa persona y dígale, el Señor me ha dado esta escritura para ti. El Señor te ama, porque a veces necesitamos escuchar. Vamos a movernos en los próximos dones, primeramente Dios. No, se va a usted de la hora porque ya nos falta bien poquito tiempo. Pero déjeme decirle, vamos a movernos a entender que todos necesitamos los dones. Así como necesitamos para poner una foto en los dones espirituales, así como necesitamos mi mano derecha, mi mano izquierda, mis ojos, mi nariz, mi boca, en fin, en general, los necesitamos ser ejercitados en el cuerpo. Si no, vamos a estar mutilados, creo que es la palabra correcta. Vamos a estar enfermos, vamos a estar cortos y no vamos a poder desempeñar lo que Dios nos ha dado. Después de esto se mueve al don de servir, pero creo que vamos a tener que dejarlo aquí. Le dije, gracias a Dios que no llevamos prisa. Déjeme decirle, porque a veces llevar prisa nos podemos perder del plan que tiene Dios para nosotros como iglesia. Esto es importante hablar de los que son estos dones, porque no sé si muchos de ustedes como yo vienen de lugares donde los dones del Espíritu son mal representados y no traen el efecto que deben traer. Los dones no son para estar otra vez entreteniéndonos, no. Hay algo más encima de eso. ¿Y sabe cuál es? Otra vez nos dijo Pablo, es para la edificación de la iglesia. No, hermano, yo hablo en lenguas, yo tengo sueños, visiones y cuanta otra cosa. No, no es para usted, es para la iglesia, la edificación de la iglesia. Así es que le voy a pedir que se ponga de pie conmigo. Le voy a pedir que juntamente conmigo nos comprometamos delante de Dios mientras pasa nuestro grupo de alabanza. Nos comprometamos con Dios a hacer unos vasos, unos frascos en los cuales el Señor pueda moverse. Queremos ofrecerle a Dios todos nuestros miembros, cual sea que sea usted, sea una mano, sea un pie. Cualquier don que Dios le ha dado, necesitamos comprometernos delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Yo soy el barro y tú eres el alfarero. Señor, quiero ser la persona que has llamado a ser en servicio de la iglesia. Quiero ejercitar, desempeñar lo que hay en mi corazón, Señor. Lo que tú me has dado que no puede ser puesto en una repisa. Señor, quiero entregártelo a ti en esta tarde. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos. Señor, tú conoces su deseo, tú conoces su llamado y aún conoces, Señor, el miedo y las cosas que nos detienen de desempeñarlo.
Yo te pido, mi Padre, que en esta tarde, Señor, nos ayudes a ser una iglesia, Señor, que ejercita los dones del Espíritu Santo. Únicamente hemos cubierto, Señor, el don de profecía, pero si es eso, Señor, a quien has llamado en este día, Señor, yo te pido, mi Padre, que traigas en él o en ella ese discernimiento, ese valor, Señor, de poder hablar, Señor, sin detenerse en lo absoluto. Queremos proclamar tu palabra, Señor, primeramente a tu iglesia. Así es que, Espíritu Santo, tú que todo lo conoces, tú que en el momento de nuestras palabras, Señor, redarguyes el corazón del hombre, Señor, ayúdanos, mi Padre, y no a limitarnos únicamente, Señor, en profecía en nuestra iglesia, Señor. Principalmente la edificación de la iglesia es aquí, Señor, pero ayúdanos a ejercitarlo en nuestros hogares. ¿Cuántas veces hablamos de tu palabra a nuestros hijos, a nuestra esposa, cuando tu palabra nos dice claramente que instruyamos a nuestros hijos, Señor, en su camino, y aun cuando sean viejos no se apartarán de ello? ¿O cuántas veces hablamos de tu palabra a nuestras esposas, cuando tu palabra nos dice, Señor, que las lavemos con tu palabra? Señor, nos hacemos responsables, Señor, por ese don que has puesto en cada uno de nosotros, el hablar de tu palabra en general, Señor. Yo te pido, mi Padre, que también a nosotros nos ayudes, Señor, a proclamar tu palabra, a profetizar tu palabra en nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras casas, sabiendo, mi Padre, que aún ahí, Señor, aún aquí, Señor, en la reunión de los santos, tú edificas la iglesia. Gracias, mi Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Ayúdanos a continuar buscando de ti, Señor, sabiendo, mi Padre, que el estar ocupados en el reino venidero, Señor, nos enfocamos menos en las cosas de esta tierra, porque somos ciudadanos de tu gloria, Señor. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo, porque tú fuiste claro cuando dijiste: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Señor, gracias por esa esperanza que nos ayuda a levantarnos todos los días, que nos ayuda a sacudirnos de las cosas que no podemos controlar, Señor, en nuestros hijos, nuestras familias, Señor, nuestro trabajo. Cambia nuestra mente y corazón conforme a tu llamado y propósito. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Familia, les amo en el amor del Señor. Por favor, quédese con nosotros a compartir nuestro tiempo familiar. Convivio familiar, será una bendición pasar tiempo con ustedes. Y si el Señor no ha venido, les recomiendo no se pierda los estudios de los jueves. No se pierda los estudios ahora de los esposos, los sábados, un sábado sí, un sábado no. Este sábado que viene no, el próximo a las 8 de la mañana. Vamos a buscar juntos vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Que el Señor me lo bendiga y nos vemos en un momento.